Bienvenidos mis hermanos a esta reunión. Este es el último domingo del mes de febrero y primero darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Darle gracias al Señor por cada uno de ustedes que han estado orando por mí, por la salud, la situación allí. Ha sido un poco difícil, pero gracias al Señor, Él siempre nos saca en victoria. Ya, Él siempre nos saca en victoria. La verdad es que el día sábado, ahí en la mañana temprano, estaba con estos dolores allí en el lado derecho del estómago, la parte baja y del lado derecho. Pensaba que podía ser cualquier cosa, vesícula, apéndice. Así que era un pequeño dolor, y tipo 6:30. Luego me puse ahí, prendí la televisión para ver el programa Puertas Abiertas, donde estaban entrevistando a Jim Masurek. Entonces puse ahí el programa, escuchando lo que estaban haciendo, mientras estaba preparando el devocional, como a las 7 de la mañana era. Y debo decirles que ahí empezó a aumentar la intensidad del dolor, más ya. Bueno, al final terminé allí pidiéndole al Señor que hiciera un milagro, pero a las 8 de la mañana ya era insoportable en realidad los dolores. Pero sabe, el Señor siempre tiene esa manera de hacerse presente, porque estaba viendo ahí el programa, mi esposa estaba ahí también viendo, empezó a arreglar las cosas para llevarme ahí a la clínica, ya, para que me hicieran los exámenes. Y empezó una alabanza en el programa ahí de Puertas Abiertas, y la letra de la canción decía: todo va a estar bien, porque yo sé que todo va a estar bien. Y con mi esposa nos quedamos mirando y dijimos, bueno, el Señor sabe por qué lo permite. Así que le debo agradecer, el hermano Manuel San Martín ahí llegó para llevarme. Le doy las gracias al Señor por la disposición del hermano, de estar ahí dispuesto. Y la oración de cada uno de ustedes. ¿Sí? La oración, quiero decirle que es esencial, porque llegó un momento en que desapareció todo, ¿ya? Y el médico se extrañó también y me dice, pero bueno, fue algo fulminante, me dijo nomás, que así como llegó, se fue. Pero bueno, esto dura más o menos como 3 días. Él me dijo, si 3 días usted continúa con estos mismos dolores, aún tomando analgésico, ya ahí es complicado. Y bueno, ahí estoy en el proceso, ahora mismo estoy ya bien, no tengo, porque hay un ciclo y dura como 7 horas más o menos que debo tomar el medicamento, y ahí me cuida. Ahora, después de los 3 días debería estar aliviado, pero el lunes tengo médico, voy a ir a médico para ver en realidad qué es ya lo que está pasando, porque los exámenes arrojaron que está todo bien. Todo bien, no hay ningún indicio de nada, al tacto también. Entonces el médico dijo debe ser una infección, una gastritis. Él dijo que no tenía una explicación para darme, pero así, porque fue así en la mañana, llegó y de repente no tenía nada, ¿ya? Así que, hermanos, yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, ¿ya? Por la preocupación. Traté ahí de contestar a todos aquellos que escribieron en la lista de difusión. Gracias al Señor. Ya ahí un hermano de Valparaíso, un cuñado, el hermano Gonzalo, él pasó por una situación similar, así que ahí me estuvo orientando en qué pasos son los que debo seguir, y ahí vamos a ir viendo. Ya en la semana seguramente va a tener alguna novedad, si es que esto fue algo así que va a pasar con los medicamentos, qué bueno sería. Amén. Así que le doy gracias al Señor. Y gracias al Señor por la fidelidad de ustedes, el compromiso que tienen también en la obra del Señor. Quiero entrar ahí a la
palabra del Señor. Y sabe, pensando en esto, que cuando estábamos en medio del dolor, esta alabanza que decía, porque todo va a estar bien, me trajo esa tranquilidad de saber de la soberanía de Dios. Hermano, Dios es tan soberano que Él sabe hasta qué alabanza Él quiere escuchar. Ahí tengo un testimonio ahí de la hermana Magdalena que el Señor la guió hasta saber qué alabanzas son en la adoración que se deben escuchar. Y vamos a ver de eso, de estas maneras que tiene el Señor de animarnos cuando estamos decaídos, desanimados, cansados y desalentados también a veces. Quiero que busque ahí en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Voy a leer solamente hasta el versículo 5. Juan 21, del 1 al 5. ¿Amén? ¿Lo tiene usted? Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo le doy a usted por su infinito amor, por su gran misericordia, por todo su amor y la manera que usted tiene de bendecir nuestras vidas, de ayudarnos, a levantarnos, Señor, en todo momento. Gracias por su amor y por su bondad. Y le ruego que en su misericordia usted haga su obra sobre cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, le necesitamos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que a las 7 de la tarde tenemos la adoración en vivo y estarán nuestros hermanos Manuel Rojas y Marianela Arancibia, la familia Rojas Arancibia, y estarán ministrando las alabanzas de adoración junto a aquellos que estén allí unidos en adoración, en vivo, adorando al que vive, ¿ya? Así que recuérdelo, a las 7 usted se pasa ahí al Facebook de la iglesia y estaré en ese momento de adoración. Mis hermanos, ¿sabe? El Señor siempre tiene una palabra de aliento en cualquier situación que usted se encuentre. Si está caído, Él procurará levantarle. Si está cansado, Él le renovará las fuerzas. En Hechos, el Señor les había dicho, Lucas había hablado de lo que el Señor había hecho con los discípulos, porque dice, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, el Señor después de la resurrección se apareció durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Y es importante reconocer que aunque no hay detalles de las cosas que sucedieron en todas estas apariciones durante estos 40 días, nos da a entender que el Señor estaba preocupado de ellos, porque cada una de estas manifestaciones era un impulso para continuar, para ellos en realidad, entendiendo que vivieron una gran crisis cuando vieron al Señor que lo llevaban, que lo golpeaban, que lo crucificaron y que lo pusieron en un sepulcro. ¿Sabe? Cuando Jesús estuvo con ellos en todo el tiempo, les habló, les impartió las enseñanzas, les mostró que su muerte y su resurrección era el cumplimiento de las profecías que estaban escritas en todo el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 10,
el Señor les dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y allí me verán. Estas palabras vienen después de la resurrección ya del Señor. El primer mensaje que le da a los discípulos: vayan a Galilea, trasladen allá porque allá me verán. Pero saben, los discípulos se quedaron igual en Jerusalén, porque Jesús allí también se les apareció. A veces nos cuestan estos cambios, ya usted ha vivido el cambio que hemos tenido en este tiempo. Y usted se da cuenta que en realidad nos ha costado a cada uno de nosotros el poder entender el tiempo que el Señor está permitiendo que ahora vivamos. Imagínense los discípulos. Deben haber sentido este impacto del cambio. Ellos estaban siempre con el Señor y de pronto ya Él no está. Fíjense que el Señor les pide ir a Galilea, pero ¿sabe? Tardaron 8 días en partir, a pesar de la lentitud y a pesar de la tardanza en obedecer de inmediato, el Señor se manifestó igual a ellos. Igual. ¿Sabe? La palabra del Señor aparece por lo menos 6 manifestaciones desde el momento de la resurrección. Y en el momento de la resurrección a María Magdalena en el huerto, a las mujeres después de retirarse del sepulcro, a los que iban camino a Emaús y que iban desanimados y desalentados, el Señor se les apareció y les habló y les mostró con la palabra que esto era lo que debía pasar. Y luego se desvaneció delante de ellos al partir el pan y ellos, los que iban camino a Emaús, se volvieron de inmediato a contarle a los discípulos lo que había acontecido, a Simón Pedro, a los 10 discípulos, a los 11. Hay una muestra de la preocupación del Señor por el ánimo de ellos. Y en esto yo quiero decirle, el Señor también está preocupado del estado de ánimo de usted, de lo que está pasando en su hogar. Y no solo eso, de lo que está pasando en su corazón. Él está también preocupado y cuidando de que todo lo que hagamos sea para Él. ¿Sabe? Parece muy probable que los 11 discípulos esperarían allí en la montaña donde Jesús les había dicho que se encontraran con Él. En Mateo 28, 16 aparece así. Porque, ¿sabe? Es siempre más fácil comenzar algo, pero lo difícil es perseverar. ¿Se dio cuenta usted de eso? Es fácil comenzar, pero lo difícil es perseverar, en mantenerse. A lo mejor a usted ya se había acostumbrado el tema de la iglesia, lo hablábamos el domingo pasado. Y ahora de pronto cambia todo y ahora usted no tiene el horario que antes se obligaba, porque antes usted se obligaba. Usted sabía que el domingo a las 6:30 empezaba el culto y usted procuraba tener ese horario disponible. A veces usted le hablaba a la familia, acuérdense que a las 6 nos vamos, acuérdense que a las 6:15 vamos a partir a la iglesia. Y ya estaba más o menos, pero de pronto esto se rompió y usted procuró al principio decir, no, vamos a mantenernos. Pero se fijó que con el paso del tiempo empezaron a suceder otras cosas. Y empezaron a cambiar algunas cosas, cambiaron los horarios. Aquí vemos, y en el versículo 2 nos muestra que hay 7 discípulos ya que están aquí. Hay 4 que ya no estaban allí, a lo mejor estaban en otras cosas. Algunos piensan que pasaron como 1 o 2 semanas sin que el Señor se manifestara. Algunos piensan, los estudiosos, los comentarios de estos pasajes, dicen que por lo menos pasó 1 o 2 semanas y hubo un silencio en cuanto a las manifestaciones. Y estos discípulos, a lo mejor ya de esperar, y ¿cuánto cuesta esa espera prolongada? ¿Cuánto le ha costado a usted? Esta espera prolongada, que uno dice, ya no, si esto ya viene y de pronto cambia todo. ¿Sabe? Estamos a punto de cumplir un año. El 15 de marzo fue el último culto que tuvimos en el 2020. Y empieza el lunes el mes de marzo, o sea, 15 días más
y sabremos que vamos a tener un año. Muchos hermanos están un poco preocupados de esto. Y una hermana me llamó, pastor, ¿cuándo vamos a empezar las reuniones? Entonces le decía yo, hermana, 20 personas, ¿a quién le digo que no vaya? Entonces es difícil y de verdad que me gustaría ya poder reunirme con ustedes. Pero no es tan estricto el protocolo y lo que debemos hacer, que ya les había dicho, han cerrado algunas iglesias en el sur especialmente que habían comenzado. Y cuando uno está en la espera, el enemigo, que sabe que somos de poca paciencia, mientras esperamos, él constantemente estará lanzando dardos que nos hacen dudar, que nos hacen desesperarnos, que nos hacen angustiarnos. Él está lanzando dardos para que usted no continúe. Le hace buscar cosas de su pasado. Imagínense que Pedro olvidó lo que el Señor le había dicho, serás pescador de hombres, y él se volvió nuevamente a lo que antes hacía para salir a buscar peces. A veces nos olvidamos, porque siempre está presente ese peligro de volver atrás, de retornar a los viejos caminos. Para Pedro no sería fácil el decirles a ellos, voy a pescar. Voy a pescar. Y ellos le dicen, vamos nosotros también contigo. ¿Sabe? Es difícil. Y cuando dice voy a pescar, los otros le siguieron. Porque, ¿sabe? A veces las decisiones humanas son contagiosas. Y hacen que otros sigan, tengan cuidado. Porque las decisiones humanas a veces son contagiosas. Y uno debe perseverar en las cosas del Señor. Siempre está presente este peligro de volverse atrás. Pero sabe, mientras usted esté más cerca del Señor, es más difícil volver atrás. Es más difícil. La palabra del Señor dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, el Señor ya tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Ahora en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que tomar decisiones que nos acerquen a Dios. Dice la Escritura, estuvieron toda la noche y aquella noche no pescaron nada. Estuvieron toda la noche intentándolo. Con todo el esfuerzo humano que ellos podían tener, con toda la experiencia. Eran hombres experimentados en la pesca, pero no consiguieron nada. ¿Sabe? Porque el esfuerzo humano siempre terminará en nada. En nada. Pero cuando este esfuerzo es guiado por el Señor, termina en un propósito divino. Por eso usted debe buscar esta dirección de Dios en todo lo que usted hace. Porque a veces intentamos humanamente tratar de cambiar las cosas, humanamente. Tratamos de decir las cosas dirigidas de tal manera que alguien sienta lo que yo siento. Les voy a contar así un momento de lo que me sucedió en un domingo. Tenía hecha la predicación, tenía el texto, tenía todo lo que iba a decir. Yo tengo el bosquejo, más o menos para no salirme del tema, de repente puedo ser muy disperso. Y de pronto en la predicación estoy hablando, pero salió esa parte humana y traté de decir cosas para enfocarme en algunas personas que no están haciendo bien las cosas. Y en la predicación me empecé a ir a ese lado para decir cosas dirigidas. Esa es una gran tentación que tienen los predicadores cuando están en el púlpito, de aprovechar esta plataforma para decir las cosas, y sabe, y de pronto yo me pongo a decir cosas en la predicación y yo mismo me di cuenta que no era del bosquejo y que me estaba saliendo del tema y tratando de devolverme, y cuando me trato de devolver al tema para haber dejado ya eso dicho, lo que había dicho, miro el celular que está grabando y veo que se había detenido.
estaba detenida la grabación. Así que paro, me devuelvo a ver dónde se había parado. Y ¿sabe? Se cortó justo en el momento en que yo estaba hablando de las cosas que debía hablar. Y cuando me salí del tema y digo una palabra que no corresponde, se paró la predicación. La escuché, me senté aquí, hermano, ese día domingo, devolví, vi, y justo todo lo que yo había dicho humanamente de mi corazón no quedó grabado. Así que lo que hice, imagínense, ni siquiera yo alcancé a hablar 9 minutos 37 segundos, algo así. 9 minutos 30 y tantos segundos, para ser preciso. 30 y tantos. Así que la última palabra que dije, me subí, eché a andar y comencé de ahí, de la parte bíblica. Y seguí grabando. Después el trabajo de Josué fue unir de tal manera que no se notara que yo había cortado. Pero ¿sabe? Yo no corté. Fue el Señor el que detuvo la grabación. Y eso solamente salió de mi corazón. Y yo me escuché y no quedó grabado. Entonces ahí me doy cuenta que cuando uno trata de hacer las cosas humanas, yo pensé, y después lo conversaba ahí con mi familia, un ángel tiene que haber venido de haber apretado el botoncito de detener la grabación. Y yo hablé por lo menos unos 5 minutos que no quedaron allí. Después cuando hice la unión, claro, fue una predicación que duró justo el tiempo, pero si hubiera añadido eso, eran 5 minutos más que nunca salieron, porque Dios tiene el control. Imagínense, la hermana Magdalena tenía las alabanzas del domingo pasado y habían añadido 2 nuevas. Y cuando ella estaba el sábado en la noche, allí despertó antes de madrugada, y cuando uno despierta a 5 o 6 de la mañana, uno habitualmente dice, bueno, Señor, a lo mejor es para orar, y uno se pone a orar. Y ella se puso a orar. Se puso a orar por su hermano que estaba saliendo del tema del coronavirus, se puso a orar por su familia y se puso a orar por lo que iba a ser el día domingo en la adoración. Señor, las alabanzas, Señor, yo te pido, y escucha esa voz del Señor adentro que le dice, investiga. Y ella quedó ahí. Se levantó, fue al computador y empezó a investigar el origen de las alabanzas que estaba eligiendo. Y había una que no tenía un origen cristiano, tenía un origen mundano, y que cristianos le habían cambiado la letra y la habían puesto allí con la música. Investiga. Y ahí, ¿sabe? Cuando la hermana me contaba, yo la llamé después de la adoración y hablamos, ella me decía, el Señor eligió las alabanzas que nosotros cantamos. El Señor no quiso que pusiera dentro de la alabanza una que no tenía un origen cristiano, un origen bíblico o un origen de dedicación a Dios. Y ahí nos damos cuenta la manera, ¿sabe? Cuando uno trata de hacer las cosas humanamente, el Señor quiere que las cosas sean dirigidas por Él. Y por eso nosotros debemos procurar estar en el propósito de Dios siempre. A veces intentamos humanamente hacer las cosas, pero cuando lo hacemos humanamente no conseguimos nada, porque ellos salieron a pescar y no consiguieron nada. El enemigo es especialista en amarrar a aquellos que quieren servir a Dios para que no lo hagan. Y lo único que procura es dejarlo en hacer nada. Y ahí es donde yo quiero, hermano, detenerme un momento. Este es tiempo de que usted haga algo, aún desde su casa. Usted dice, pero es que ahora yo no puedo coordinar, ahora yo no puedo ser parte de la alabanza, ahora yo no puedo hacer esto, no puedo estar en la puerta, pero hay cosas que sí puede hacer para el Señor, como llamar a un hermano en la semana, un día a un hermano. Ahora, si usted quiere llamar un día a cada hermano, usted tiene 7 días o 6 días para llamar, para dejar un día ahí sin hacer esa llamada telefónica, para llamar a un hermano de la congregación y decirle cómo estás. ¿Has estado? ¿Has escuchado las predicaciones? ¿Recibe los devocionales que mando todos los días? ¿Estás al tanto de lo que está haciendo, de lo que se está haciendo? Porque, ¿sabe? Hay hermanos que se han desconectado, hermano.
Y esto es la preocupación y el dolor que a veces produce el saber que hay hermanos que no están escuchando, que no están participando. Y aún más, hay hermanos que están entrando a otros lugares que ni siquiera son agradables al Señor porque traen cosas que no son de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y esto produce esta sensación de tristeza. ¿Sabe? El enemigo le engañará tratándole de razonar, de que no siga insistiendo con el Señor. Pero, ¿sabe? Si usted no insiste con el Señor, su vida no será fructífera. Y deje que el Señor inunde su corazón. Los discípulos estuvieron toda la noche y el resultado de lo que hicieron fue nada. O sea, nada. Y cuando ya amanecía, cuando ya empezaba a haber claridad, se presenta el Señor a ellos. Ellos no lo sabían. Muchas veces el Señor se manifiesta y nosotros ni sabemos lo que el Señor está haciendo. A veces el Señor usa a un hermano o a una hermana y los hermanos dirán, ¡oye, el hermanito, qué bueno, cómo se preocupa de llamarme! Y no, es el Señor que siempre está manifestando su bondad. Es siempre el Señor el que está manifestando todo su amor. Jesús se presentó en la orilla y les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les está diciendo, tenéis algo, traen algo ustedes. Todo lo que hicieron, ¿me traen algo? Y ellos responden, no, nada. ¿Tienes algo? Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué tiene usted para el Señor? Y no estoy hablando de cosas materiales, ni de dinero, ni de ofrendas, no, olvídese de eso. Le estoy hablando de lo que el Señor a usted le dio, de lo que usted puede hacer en este tiempo. La gracia que el Señor le dio a usted, el talento que Dios le dio, ¿lo está usando? ¿Está usando el talento? La gracia que el Señor ha impartido en usted está en acción allí en su casa, en su hogar, en su entorno. ¿Está usted viviendo en obediencia al Señor en este tiempo? ¿Tiene usted su corazón sometido al Señor? Entonces, ¿tiene su voluntad sujeta a los propósitos del Señor? ¿El Señor está administrando los tiempos suyos que tiene toda la semana? ¿Tiene usted el tiempo puesto en Cristo o de acuerdo a alguna otra situación? ¿Sigue usted orando por las cosas que oraba cuando estaba en la iglesia? ¿Sigue usted en el propósito de Dios, haciendo y buscando que el Señor cumpla el propósito sobre su familia y sobre su hogar? Hijitos, ¿tenéis algo para darme? Y ellos le dicen, no. Pero recuerde algo. Después que el Señor les dice lo que deben hacer, ellos llegan a la orilla y el Señor les dice en el versículo 12, venid, comed. El Señor ya tenía algo. Les dice a ellos, traigan los peces que acabáis de pescar. Y el Señor les dice, venid, comed. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre tiene algo. Aunque usted crea que no sirve para nada, aunque usted crea que su vida no tiene tanto valor, a lo mejor a usted le han convencido de que no sirve para nada, que usted solamente está ahí llenando un espacio que otro podría ocupar. Pero el Señor siempre tiene la manera de decirle que usted también es útil en la obra del Señor.
A lo mejor usted tantas veces ha dicho, Señor, yo no sirvo para nada. Y el Señor siempre le dice, tú aún eres útil en las manos del Señor. Así que solamente centre su propósito en Cristo. Y cualquier cosa que usted pueda hacer para la obra del Señor, hágalo con alegría. Un texto yo hablaba con una hermana y decía, todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Todo lo que haga, hágalo para el Señor. Y el Señor le va a bendecir, cosa que cuando el Señor le diga, ¿tenéis algo? Usted le diga, Señor, aquí está el talento, lo estoy usando en su obra. Esta gracia que usted me dio, la estoy usando para usted. Y recuerde que todo lo que usted tiene, el Señor se lo ha dado. Y no es por mérito nuestro, sino porque el Señor así lo ha querido. Anímese, mi hermano. El Señor aún tiene planes para su iglesia en este tiempo. Y usted es parte de la iglesia, es parte de la familia de Dios. Y el Señor tiene planes con usted. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, que podamos fijar nuestra atención, nuestro propósito, Señor, en usted. Que nuestras prioridades estén en usted. Que usted, Señor, sea el primero en nuestras vidas. Y enséñenos, Señor, a vivir en sus propósitos y en su voluntad. Le pido por cada uno de mis hermanos que usted haga la obra en nuestras vidas y glorifíquese, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora les invito a pasar a la adoración con el hermano Manuel, la hermana Marianela, con la familia Rojas Arancibia. Hermanos, que el Señor les bendiga y siga adelante. En marzo, Cristo también está presente en nuestras vidas. Dios le bendiga, mi hermano, y siga adelante. Nos vemos pronto cuando el Señor así lo quiera. Muchas bendiciones.